Ayer le decíamos que la directora adjunta de CONAVIM, Nadia Sierra, señaló que ninguna entidad federativa se encuentra lejos de la alerta de violencia de género, que se está analizando si es aplicable esta medida a la Ciudad de México y que esto depende del cumplimiento o el incumplimiento por parte del gobierno capitalino de 17 medidas que deben haber sido solventadas para diciembre. Esta alerta es una de las demandas de las organizaciones activistas de mujeres que se han reunido repetidamente con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y está en el centro de debate público, ya lo veíamos hace rato, en este momento. Pero poco se ha hablado de cómo funciona este mecanismo, esta alerta, de sus implicaciones, sus alcances, su efectividad. Le agradezco, por tanto, a Selene González Luján, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, que nos acompañe para hablar sobre este tema. Selene. Hola, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. A ver, Selene, te invito por lo siguiente. Ustedes forman parte de las peticionarias de la alerta de género, de violencia de género. Yo pienso que se da por sentado que la gente entiende qué es lo que implica la alerta de género, qué medidas tiene el mecanismo, qué criterios existen para poderla aplicar, etcétera. Y me gustaría que me explicaras un poquito de eso, que la gente pudiera entenderlo también. Sí, mira, yo te voy a contar un poco a partir del proceso que vivimos en la Ciudad de México, ¿no? Para ponerlo como ejemplo. En noviembre de 2017, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, en conjunto con Justicia Pro Persona, que es parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que es una red amplia de organizaciones en todo el país, tomamos la decisión de solicitar la alerta por violencia de género contra las mujeres en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, digamos, hicimos una solicitud que es un documento que da cuenta de lo que las organizaciones constatamos en torno a la violencia feminicida en la ciudad. Y una vez que se acepta esa solicitud, se conforma un grupo de trabajo, ¿no? En donde están algunas instituciones como la CONAVIM, el INMujeres, pero también están 4 personas expertas académicas, ¿no? Fuera de instituciones, digamos. Ajá, nacionales y locales, ¿no? En este caso la UNAM y la UAM. Y este grupo de trabajo lo que hace, según la ley, tiene un mes para hacer un informe que va a dar cuenta con visitas in situ, con entrevistas a víctimas, ¿no? Con rastreo de cifras, digamos, un informe a profundidad que va a dar cuenta de la violencia feminicida en la entidad. Es decir, no tiene nada más que ver con cuánta incidencia de feminicidios haya en una entidad, sino también una especie de reconocimiento de si hay o no mecanismos suficientes para hacerle frente. Sí, claro. De hecho, la solicitud de alerta que metimos en la Ciudad de México tiene el tinte que fue sí por la situación, sí por las cifras, sí por los proyectos de vida, sí por el dolor de las mujeres, pero también por una falta de acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia. A ver, entonces cuando se detecta que hay una falta de este tipo de mecanismos, se declara la alerta de violencia de género y qué implicaciones tiene, qué medidas acompañan el mecanismo. Sí. Este informe que te digo que tienen un mes, al final trae una serie de conclusiones. En el caso de la Ciudad de México fueron 20 conclusiones y trae los respectivos indicadores de cumplimiento. Entonces el gobierno tiene 6 meses para cumplir esos indicadores. Lo que pasó en la Ciudad de México es interesante y también preocupante porque el gobierno no cumplió con los indicadores. Es decir, si fuera en sentido estricto y siguiendo lo que dice la ley, se debería de haber declarado la alerta en la Ciudad de México. Sin embargo, tomaron la decisión de no declararla, argumentando que no había elementos objetivos, pero más bien lo que las organizaciones hemos denunciado es que se debió a una decisión más bien política. Todas estas medidas que ahora anuncia el CONAVIM que tendría que cumplir el gobierno de la Ciudad de México, no cubren lo que tendría que cubrirse para no declarar la alerta. Ajá, es que dictaminó estas 20 medidas, no las cumplió el gobierno, decidieron no declarar la alerta, pero dijeron, sin embargo, hay mucho que hacer, entonces sacaron unas 17 medidas, que son de las que se está hablando ahora, que según tendrían que evaluar en diciembre si se cumplieron estas medidas o no. O sea, se amplió el plazo para que se cumplan. La cuestión aquí es que nosotros le hemos llamado que es una alerta sin declarar
decreto. Sin embargo, es complicado porque está en una incertidumbre legal. Es decir, estas 17 medidas, en primera, no fueron evaluadas para saber si eran las medidas necesarias, ¿no?, para atender la situación de violencia feminicida en la ciudad. Y en segunda, pues este proceso de 6 meses no está reglamentado en ninguna ley. Entonces, pues nos dejan una incertidumbre jurídica y digamos que no hay un grupo de trabajo como en el proceso que te mencionaba que va a evaluar estas medidas. Entonces va a ser el gobierno que se evalúe a sí mismo si cumplió y pues ahí caeríamos en una serie de contradicciones y decisiones más bien meramente políticas. Ahora, yo te preguntaría, el mecanismo de la alerta de violencia de género sí brinda cierta certidumbre, porque lo que veíamos es, tenemos 5 estados que encabezan la lista de los estados con mayor incidencia de feminicidios. Todos, excepto la Ciudad de México, tienen una alerta declarada de género. El Estado de México, Veracruz, Puebla, en todos existe. Sin embargo, lo que venimos viendo es que tampoco ha funcionado o no ha tenido la efectividad que se esperaría en términos de la urgencia del problema. Por eso mi pregunta, ¿el mecanismo sí brinda la certidumbre que no brindan, digamos, las autoridades sin que exista el mecanismo? Claro, mira, el mecanismo es perfectible, ¿no? Incluso, pues a nosotras, como organizaciones de la sociedad civil, muchas peticionarias, pues nos ha jugado en contra las lagunas que existen en la ley, ¿no? Y esas propias lagunas hacen que haya un uso discrecional del mecanismo, ¿no? Sin embargo, la pregunta que nosotras hacemos es, ¿las alertas declaradas no han bajado los índices de violencia feminicida por el propio mecanismo o se debe más bien a la atención que los gobiernos le están dando al mecanismo, ¿no? Pero el propio mecanismo tiene elementos como para hacer que se cumpla, o justamente el camino tendría que ser mejorar esas medidas o esos aspectos del mecanismo que hacen que se cumpla o no se cumpla. Sí, claro. Mira, el mecanismo, declarar la alerta no es la varita mágica que va a llegar a solucionar, ¿no? Es decir, en la Ciudad de México ya hay alerta declarada y ya. No, es, digamos, la base que te va a permitir hacer medidas integrales que incluso incluya asignación presupuestal. O sea, creo que la alerta, la primera cosa, digamos, como fructífera que tiene es que sientan los gobiernos a hablar de un tema que generalmente está invisibilizado. Sería el principio. Ajá, el principio esa es para seguir después con un caminito. Y con la declaratoria de alerta también lo que permite es la participación de la sociedad civil en el seguimiento e incluso fiscalización de las medidas que se están tomando en cuenta. Y la participación de otros grupos, como te comentaba, ¿no?, académicas, expertas e incluso las propias víctimas, a que se involucren en el proceso de alerta y vean si realmente está impactando con evaluaciones constantes de implementación. O sea, digamos, es la base para que se hagan medidas integrales y se pueda atender de manera contundente la violencia en la ciudad y en cualquier otro lugar. Muy bien, Selene. Yo te agradezco mucho que hayas venido a clarificar este tema. Muchas gracias. Gracias a ti. Estés bien. Buenas noches. Igualmente.